Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a iniciar en la mañana de hoy el comentario de la carta número 97 que leíamos la semana anterior y que estaba dirigida a su madre desde el convento ya de los Andes. La carta tiene fecha del día 13 de mayo del año 1919, por lo que estaba ya durante una semana dentro de la vida de la comunidad. Lo primero de todo, que creo que es bueno que caigamos en la cuenta, dentro de esta carta vemos cómo ella va a contestar a la carta de su madre. No podemos olvidar cómo a la hora de escribir una carta desde el convento, ella necesitaba y requería del permiso de la Madre Superiora, de la Madre Priora, de la misma manera que también ya se ha quedado claro en algunos comentarios anteriores cómo ahora al disponer de menos tiempo, porque la vida de la comunidad está bastante reglada y aunque todavía llevaba poco tiempo y tenían algunas dispensas porque poco a poco se van introduciendo dentro de la vida de la comunidad, sin embargo, ella vemos que va a contestar a esa carta recibida de su propia madre. Y lo primero de todo, vemos cómo ella experimenta y es capaz de transmitir a su propia madre que cada día es más feliz y quiere ser agradecida a Dios. Se siente en la eternidad y se siente en lo inmutable. Y podríamos decir que en estos días nuestra querida Santa Teresa de los Andes está viviendo como una primera luna de miel. Unos días en donde todo es alegría, donde todo es felicidad, donde va entrando y va tomando contacto con cada una de las realidades que vive y que acompaña la vida de la comunidad carmelitana. Por ello, ella es consciente del amor y de la bondad de Dios que ha tenido en ella. No podemos olvidar cómo todo el tema de la mirada de Dios y el tema de la vocación. Para poder experimentar la vocación de Dios, lo primero de todo, siempre es necesario sentirse mirado, sentirse amado. No podemos olvidar lo que decía San Juan de la Cruz, cómo el mirar de Dios es amar. Desde ahí Dios ha mirado a esta chica, ha mirado a Juanita, ha mirado a la hermana Teresa de Jesús, ha mirado a Santa Teresa de los Andes y la ha mirado y la ha amado con una vocación grandísima, una vocación contemplativa, una vocación que es siempre esponsal. Ella ahora es consciente de ese amor tan grande. Ella es consciente de la bondad de Dios que va viviendo dentro de ella. Tiene paz y tiene mucha alegría. Está viviendo en la eternidad y realmente sabe que vive como si estuviera en lo inmutable, es decir, está viviendo ella su cielo en la tierra. Es esa primera luna de miel, los primeros días dentro de la vida del monasterio. Y todo esto lo viene a producir la unión de Dios dentro del alma, cómo vive totalmente unida a Dios. No podemos olvidar, no podemos perder de vista esta gran realidad. Ella que deseaba siempre vivir en el convento para ya no tener que romper esa intimidad, para ya no tener que romper en algún horario de la casa por completa esa intimidad y el poder vivir y el poder desarrollar su propia vocación. Ella es consciente de que hay una unión muy fuerte, muy grande de Dios con su propia alma. También otro detalle importante es el primer oficio que ella va a tener dentro de la comunidad. Tenemos también que tomar y tener muy en cuenta cómo dentro de la vida monástica hay que realizar ciertos trabajos y daros cuenta cómo ella, que es una mujer que por lo que hemos ido viendo a lo largo del diario y a lo largo de las distintas cartas que hemos ido leyendo y que hemos ido meditando, ella nunca ha estado en contacto con el campo en el sentido del trabajo, para nada. Su padre es un trabajador del campo, pero en su casa los hermanos en algo han podido colaborar
hogar, pero nunca la mujer iba a trabajar en el campo. Y ella, su educación estaba marcada precisamente dentro de un convento de monjas, en una residencia de monjas, es decir, se preparaban para una vida de sociedad, se preparaban no para una vida rural, se preparaban para una vida de ciudad. Bueno, pues ahora vemos cómo de la noche a la mañana su primer oficio va a ser de hermana hortelana. Y no es fácil, no es fácil a la hora de llegar a un monasterio tú decir de la noche a la mañana que una postulante que entra dentro de la comunidad y que le digan, pues ahora vas a dedicarte al cuidado del huerto, vas a cuidar de las flores, vas a cuidar de la jardinería, es decir, son ciertos trabajos que si no se saben desde un primer momento, si no se vienen ya aprendidos al monasterio, pues porque tienes el contacto diario con este trabajo, pues resultan desde el primer momento algo de choque. Bueno, pues frente a este tema, ella lo ve todo desde toda la positividad posible. Ella, cuando escucha que va a tener como oficio el oficio de hortelana, ella, a la hora de decírselo a su propia madre, le viene a decir: voy a cultivar las flores para mi amado. Son dos maneras de ver la cosa. Es decir, tú llegas a un monasterio para servir a Dios, te ponen a trabajar en una huerta, te ponen a trabajar de jardinera, pero eso no es una deshonra, eso no es vaya cosa se va a emplear la persona que quiere buscar a Dios, todo lo contrario. Es dentro de estos trabajos pequeños, humildes, empezando por la jardinería, empezando por las cosas del campo, empezando por lo más simple. Ya decía también Santa Teresa que siempre la Madre Priora tenía que ser la primera en coger la escoba para barrer y limpiar el convento. Bueno, pues ahora ella va a entender este trabajo de jardinería desde la parte positiva. Las flores que va a cultivar van a ser las flores para su amado. Por tanto, ella va a seguir enamorada, va a seguir viviendo de cara al amor de su vida, que es una vida de entrega total en el Carmelo, al que es siempre su esposo, al que desde hace ya mucho tiempo le entregó toda su alma, toda su vida y todo su corazón. Para ella, todo lo que va a vivir dentro del monasterio está lleno de la divina presencia de Dios. Todo le huele a Dios. Y realmente estamos ante uno también de los signos grandes de vocación. Cuando tú llegas al monasterio, cuando tú llegas a una comunidad, cuando tú te vas dando cuenta de que esa casa, ese lugar es donde el Señor te quiere, entonces tú te vas dando cuenta cómo la pequeñez, la pobreza, la sencillez, lo que hay allí, todo en el Carmen, todo en la vida del monasterio, todo te lleva a estar en la presencia divina. Qué importante esto dentro de la vida contemplativa. Poder vivir en la presencia divina, en la divina presencia continuamente, nunca perder la presencia del amado, del esposo. Ella está en la tierra porque realmente vive en la tierra, pero también se da cuenta de que el Carmelo para ella es ahora el cielo. La vida que está viviendo es tan real, es tan auténtica, que ella se da cuenta de que vive en el cielo. Y no solamente esto, sino que también le va a pedir a su propia madre que haga oraciones por ella. Sigue en ese misterio de comunión de los santos tan importante dentro de la propia vida. Y luego también nos comenta en esta carta lo siguiente: ella sabe que su vida, o quiere que su vida, sea un cántico de amor y de alabanza. Y esto, de nuevo, aquí vemos la proyección de vida, el hontanar tan profundo del interior tan grande que tiene nuestra querida Teresa de los Andes. Quiere que su vida sea un cántico de amor y de alabanza. Ella, como cualquier carmelita, quiere ser hostia por los sacerdotes y por los pecadores. Y por tanto, si quiere ser hostia para los sacerdotes y para los pecadores, ella quiere también inmolarse, entregarse, como lo hizo Jesús en el momento de la última cena, como lo hizo Jesús en toda su pasión, en toda su muerte. Quieren vivir dentro de sí la misma pasión de Cristo, para luego también con Él poder resucitar. También San Juan de la Cruz nos lo recuerda muy claramente. Quien no busca la pasión de Cristo no puede buscar, no puede vivir luego la resurrección de Cristo.
ella tiene un sentido muy grande y esto también tenemos que entenderlo dentro de toda la vida monástica, pero sobre todo también dentro de la vida del Carmelo, que es lo que nos compete dentro de la santidad de una carmelita descalza. Ella tiene toda su vocación y realmente vive todo lo suyo desde lo que es ser hostia por los sacerdotes, pedir por los sacerdotes, dar su vida por los sacerdotes y sobre todo también por los pecadores. En el Carmelo se quieren a los sacerdotes, se piden por ellos, se puede entrar en esa comunión íntima, en esa comunión espiritual y también por los pecadores para que puedan convertirse, para que puedan volver al buen camino, para que puedan experimentar también el amor de Dios dentro de su vida. Y un último detalle también importante dentro de esta carta es cuando Teresa le dice a su madre, le pregunta a su madre si ha tenido algún tipo de contrariedad por la venida de ella al monasterio, ¿no? Es decir, si ha habido quejas por parte de la misma familia, por parte de los conocidos, como recriminando tener una hija monja de clausura. Y dentro de esa pregunta, Juanita, nuestra querida Teresa, la hermana Teresa, también da la respuesta. Si hubiera tenido algún tipo de contrariedad, bueno, pues esa es la cruz que le va a tocar cargar a su propia madre, a su propia familia, pero también sabiendo que la cruz es un tesoro. Por tanto, de nuevo, esa perspectiva o esa mirada tan importante que nos enseña también a nosotros poder tomar con conciencia esta gran realidad. Es decir, que nosotros veamos y que nosotros tengamos muy claro que la cruz siempre es un tesoro y si la familia va a caer en la crítica, va a caer en el ridículo, ¿no?, de mucha gente que no es creyente y decir, pues hay que ver una hija monja, ¿no?, qué deshonra tan grande, ella dice, no, la cruz en este sentido es siempre un tesoro. Y lo último de todo, ella, como va a ser hortelana, ahora le viene a pedir a su propia madre claveles para poder replantar. Esos claveles para luego en el huerto poderse desde ahí dedicar como jardinera, como hortelana de la comunidad y poder tener sus flores de cara al Señor. Acaba la carta pidiéndole a su madre que se una a ella todos los días a las 11:30 de la mañana y también a las 6 de la tarde, en donde son horas en donde en el Carmelo se reza. A esas horas ella dice que se encuentra a solas con él, con el amado, detrás de sus queridas rejas. Los dos prisioneros, es decir, el uno para la otra para el uno. Teresa con Jesús y Jesús con Teresa. Por tanto, desde esa unión de oración, y esto también es un detalle bonito, es un detalle precioso que no se debe de perder, aquí nos encontramos como a esas 2 horas, ella también quiere que su madre lo dedique a tener ese tiempo de oración, de intimidad con el Señor, para darle todo el sentido, ¿no?, de esa expresión que muchas veces aparece también en nuestras conversaciones espirituales. Estamos unidos en la oración. Y terminamos así el comentario a esta carta número 97 y nos vamos a disponer ahora a la lectura de la carta número 98. Es una carta amplia, un poco más larga quizás que la dedicada a su madre y que está dedicada a su hermana Rebeca. Tiene como fecha el día 13 de mayo. Y es también, por tanto, la misma fecha, el día 13 de mayo del año 19, y no podemos olvidar también cómo 2 años antes, en Fátima, el 13 de mayo del año 1917, ya se producen las conocidas apariciones de la Virgen María en la cova de Iria. La carta dice así: Jesús, María, José y Teresa. Convento del Espíritu Santo, 13 de mayo de 1919. Que la paz de Jesús reine en tu alma, mi hermanita querida. Tengo tus 2 cartitas que te he agradecido mucho, pero el tiempo aquí en el Carmen se pasa sin darme cuenta. Por eso no te las había contestado. Tengo tantas cartas que no sé qué voy a hacer para contestarlas. No sabes lo que gocé con tus cartitas. Ellas me han revelado más aún tu generosidad para con Dios. Pero lo que más me gustó fueron las palabras en que me dices que ruegue para que tú también obtengas la felicidad de que yo disfruto.
¿Qué dicha más inmensa sería para mi corazón si algún día pertenecieras por completo a nuestro Señor? Solo le pido por ahora que se cumpla en ti su divina voluntad. Y eso solo pídelo tú también. Me pides te diga mi reglamento, pero todavía no lo sé bien, porque lo único que sé es estarme con mi Jesús. Todo lo demás lo he echado en olvido. Me tiene nuestro Señor de regalona. Mira que es bueno. Duermo en una tarima. El colchón que traje no lo he usado, pues tuve la felicidad que me pusieran jergón y todo igual a mis hermanitas. Fíjate que la primera noche mi madrecita creyó que no podía dormir con la almohada, porque es dura, y me la mandó cambiar. Yo estaba felicísima abrazada con ella. Entonces la tuve que cambiar, pero después me la han dejado. En la celda siempre estoy sentada en el suelo, y ahora te escribo así. Ya estoy muy perita. En la mañana paso unos apuros colosales para levantarme, pues solo nos dan un cuarto de hora. La primera vez salí con la esclavina por un lado y por otro lado con el velo, sin saber ponérmelo, y todo por el estilo. Mis hermanitas me ayudaron. El segundo día hice una trampa. Desperté a las 5, me vestí hasta la enagua y me volví a acostar. Y cuando tocaron me puse lo demás y salí la primera para cantar las tablillas, que son así. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María su Madre. A la oración, hermanas, a alabar al Señor. Pero después de todo, no las pude cantar por no saber dónde. Fíjate que es pena. En las comidas paso mis apuros también, porque la cuchara es de palo y el tenedor muy chico y angosto. Me demoro mucho rato y tengo que hacerlo después de todas. Pero esto es rico, porque mientras mi hermanita está en el comedor, yo me quedo en el coro con nuestro Señor 3/4 de hora. Gozo verdaderamente. Entonces es cuando te manda mi Jesús muchas gracias y regalitos que le pide tu Carmelita para ti. En el oficio me figuro estar en el cielo. Es lo más precioso que hay. Lo rezamos 4 veces al día. Lo más divertido es que mi hermanita novicia me tiene que dar sus tirones para que haga las genuflexiones como todas. Tenemos un perro muy bonito, se llama Molzuk. Es plomo y bien grande. Somos muy amigos. Mi madrecita me hizo la presentación. Me dio pan para que le diera. Lo mejor es que al principio es bravo con todas y conmigo no es nada. Los domingos en la recreación se toca música. Tienen cítaras, bandurrias, etc. Gozamos en el recreo pues nos reímos y embromamos todo el tiempo con nuestras hermanitas. El empleo que voy a tener es la hortelana. ¿Qué zafarranchos no iré a hacer? Ojalá me consiguieras con mi tía Teresa algunos claveles para plantar, porque hay muy pocos. El otro día fui con mi madrecita a podar rosas. No te puedes quejar de que mi carta no sea noticiosa. Ya me voy a despedir. Vive con nuestro Señor en el fondo de tu alma. Ahí adórale y ofrécele a cada hora lo que vas a hacer, y hazlo todo por amor. Que seamos las dos, hermanita querida, una melodía continua de amor para nuestro buen Jesús. No le neguemos nada. El que ama verdaderamente no reserva nada para sí. Muéstrale esta carta a la helenuca, que es también para ella. Dile que nuestro Señor le pagará todo por esta pobre Carmelita, que si encuentro un ratito uno de estos días le escribiré. Pórtense muy bien en el colegio para que puedan ser hijas de María. Saluda a cada una de mis madres y dile no las he olvidado de mis pobres oraciones. Lo mismo a las chiquillas. Adiós. Vivamos sumergidas en esa atmósfera divina para estar unidas. Cariños y besos para mi papacito, mamacita y para cada uno de mis hermanos y para mi sobrina linda. Unidas siempre en Jesús, María, José y Teresa, tu indigna Teresa de Jesús, Carmelita. Recuerdos para mi mamita y para todas.
Seguimos en Radio María, seguimos en este programa de Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Terminábamos la primera parte de este programa de hoy con la lectura de la carta número 98 a su hermana Rebeca con fecha 13 de mayo de 1919. Nos disponemos ahora, en lo que queda de programa, tendremos que ocupar parte del siguiente para hacer este comentario de esta carta número 98, porque es una carta donde nos deja muchos conocimientos, donde nos deja muchos datos dentro de lo que es la vida carmelitana y sobre todo también de la vocación de su hermana Rebeca. Hay un dicho, ¿no?, dentro del Carmelo, o así yo hace ya tiempo lo escuché, en donde se nos decía que Juanita ya entró santa al convento y no le dio tiempo luego a ejercer esa santidad debido al poco tiempo, ¿no?, que estuvo. Pero sin embargo, quien vivió la santidad realmente en el Carmelo fue su hermana Rebeca, que posteriormente ingresó en el monasterio también de los Andes. Con ese contexto y en esa realidad, vamos nosotros ahora a intentar comentar y también ampliar nuestros conocimientos en torno a nuestra querida hermana Teresa de Jesús. Lo primero de todo, vamos a comentar cómo ella ha recibido 2 cartas de su hermana Rebeca y otras muchas cartas, por lo que no tiene mucho tiempo para poder contestar o dedicarle el tiempo necesario para escribirle a su propia hermana. Ella se va dando cuenta también de otra realidad dentro del Carmelo. Ella es consciente de que el tiempo pasa muy rápido y son muchas las cartas a las que tiene que contestar. Y mirad, un consejo de vida que puedo ofreceros a cada uno de los que estáis escuchando este programa. Cuando el tiempo pasa rápidamente dentro de la vida de una persona, cuando nosotros tenemos esa expresión importante de que hay que ver cómo pasan los días, que pasan volando, eso es señal de que estamos empleando el tiempo realmente en lo que tenemos que emplear. Pero cuando el tiempo pasa lentamente y después de un día viene otro, y realmente es la lentitud del tiempo, eso ya también nos viene a indicar cómo el tiempo no lo estamos empleando en lo que realmente debemos de emplearlo. Bueno, pues en esta clave vemos cómo la hermana Teresa de Jesús, Teresa de los Andes, en el Carmelo, el tiempo le va a pasar de forma rápida. Está centrada, está en lo que tiene que estar. Sabe que tiene mucho por delante, sabe que tiene que escribir, tiene que contestar bastantes cartas. Y los tiempos están también demasiado medidos. Pero también está la clave de poder encontrar en todo esto, poder encontrar luego una libertad de vida. Es decir, no se trata de cumplir un horario mecánicamente, ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora tengo que dejar esto, ahora tengo que dejar lo otro, sino que tenemos que descubrir ese tiempo y cada tiempo para lo que el Señor quiere dentro de la vida carmelitana. Si es tiempo de oración, es tiempo de oración y no es tiempo de barrer. Si es tiempo de trabajo, hay que aprovechar el trabajo y no para perder el tiempo. Si es tiempo de comunidad, se está con la comunidad a tope y ya se volverá luego a hacer el trabajo que anteriormente no se pudo haber realizado. De ahí la importancia de ese tiempo. El tiempo está hecho para santificar nuestro día. El tiempo está hecho para que nosotros a lo largo de toda la jornada tengamos muy presente a Dios, al menos en esa hora litúrgica, al menos en ese tiempo de oración, pero sobre todo para que en ningún momento podamos perder el concepto, la idea de Dios dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Otro detalle también importante es que ella también ha gozado con las cartas que su hermana Rebeca le ha contestado. En la edición que tengo de las obras completas de Santa Teresa de los Andes, no aparecen nada más que las cartas de Teresa y su diario, pero no aparecen las cartas escritas a ellas. Yo desconozco el que se hayan publicado algún libro en donde estén también publicadas las cartas que cualquier persona le pudo haber dirigido a Juanita y que se puedan haber conservado. Pero sería también importante tener esa edición, ¿no?, en todas esas cartas, en lo que se pueda haber conservado después de tantos años en que ella ya partió de esta casa hacia la casa del Padre. Bueno, pues nos comenta cómo goza con las cartas que ha recibido de su hermana Rebeca. Y se va a dar cuenta
de que Rebeca es también una persona generosa con Dios. Y este detalle no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Pues porque es su hermana, es una hermana con la que ella también ha tenido grandes secretos, con la que ella ha convivido, con la que ella ha participado mucho en la vida del Colegio del Sagrado Corazón, y también se va dando cuenta de que su hermana es generosa para con Dios. Ya ella de alguna manera viene a preguntarse, ¿no será también mi hermana para el Carmelo? ¿No podrá tener un poquito de vocación también carmelitana? Ella es generosa para con Dios. Rebeca le pide oraciones a su propia hermana para obtener también la misma felicidad. No podemos olvidar, y esto también lo tenemos que tener muy claro, que Dios nos ha hecho para ser felices, Dios nos ha hecho para encontrarnos con Él. La felicidad de cada uno no es tanto desde una parte pragmática, utilitarista de la vida, sino el poder realmente ser felices de cara a ese encuentro personal con el Señor. Hoy también nosotros, en esta mañana, lo que nos tendríamos que preguntar es sobre esta realidad. ¿Somos realmente felices cuando estamos con el Señor? Cuando estamos en la calle, cuando estamos en el mundo, ¿de qué manera nosotros vivimos esta realidad? Ante esta situación, ante esta realidad, nos vamos dando cuenta cómo la hermana Teresa, Santa Teresa de los Andes, ella manifiesta que es muy feliz, y también su hermana va a poder ser muy feliz si se da por completo al Señor. Por ello, pide que se cumpla siempre la voluntad de Dios dentro de su propia hermana. Y esto es algo grande, esto es algo importante dentro de la vida de nuestra querida Juanita, como ella también va a pedir mucho por la felicidad de su propia hermana. Si nos damos cuenta, estas cartas que Rebeca le pudo haber escrito a su hermana Teresa van a ir de una manera muy distinta a como eran las cartas anteriores, por ejemplo, de su hermano Lucho, porque Lucho no acababa de entender la vocación de su propia hermana. Todo lo veía como una desgracia, pero sin embargo, Rebeca, esta mujer también inquieta y buscadora de felicidad y buscadora de amor, rápidamente se va a dar cuenta de esta situación. Esto es también para tenerlo muy en cuenta. Teresa va a orar, va a pedir mucho por su hermana, porque quiere verla feliz. Y Teresa sabe que esa única felicidad la puede encontrar cuando le dé por completo al Señor lo que el Señor le está pidiendo. Y ella ya empieza a vislumbrar la posible vocación de su hermana Rebeca para el Carmelo, vocación que luego fue realidad y que, aunque no está canonizada, sí ha pasado por la comunidad de los Andes con una santidad de vida ejemplar, porque ha tenido buena madrina, porque ha tenido también el testimonio y ha vivido la espiritualidad de su propia hermana. Y lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles a seguir conociendo la vida, el mensaje y la espiritualidad de Santa Teresa de los Andes. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico teresadelosandes@radiomaria.es. Y no olviden que este programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno.